Nosotros vamos a hablar sobre las coordenadas polares. Los integrantes de este equipo son Alexa Belén Cruz Mejía, Bonilla Mendoza Mario Gabriel, Coronel Martínez Andric, Ramos Hernández David Enrique, Reyes de Anda Ricardo Vladimir y la maestra Marta Guadalupe Escoto Villaseñor. Definiremos qué es una coordenada polar. Definición de coordenadas polares. El sistema de coordenadas polares es un sistema coordenado bidimensional en el cual cada punto o posición en el plano está determinado o tiene que tener un ángulo y una distancia. Este sistema es útil en situaciones donde la relación entre dos puntos es más fácil de expresar en términos de ángulos y distancias. Al ser un sistema de coordenadas bidimensional, cada punto dentro del plano se encuentra determinado por dos coordenadas. La coordenada radial. Esta expresa la distancia del punto al punto central del sistema conocido como polo. La otra es la coordenada angular, también conocida como ángulo polar. Expresa el ángulo positivo, es decir, en sentido antihorario, medido desde el eje polar que usualmente se hace coincidir con el eje de las X del sistema cartesiano. Mi compañera Alexa va a hablar sobre las partes de la coordenada polar. Partes de las coordenadas polares. Origen. Punto donde se genera una recta, coordenada 0,0. R es la distancia que se crea hacia el otro punto. Ángulo. Es el que se forma entre el eje polar X y Y. Se le denomina θ y puede variar de positivo o negativo. P. Es el polar, es el eje de la X, igual va positivo o negativo. A continuación, mi compañero Ricardo va a explicar cuáles son las fórmulas para calcular coordenadas polares. Yo les hablaré de las fórmulas utilizadas para poder sacar coordenadas polares de un punto en el plano cartesiano. Primero se necesita sacar el valor de la incógnita faltante, o en este caso de la hipotenusa. La fórmula utilizada es R es igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Es decir, la R la utilizaremos como el radio o la hipotenusa faltante o que no conocemos. X es el movimiento horizontal del punto sobre el plano y Y es el desplazamiento vertical del punto sobre el plano. Vemos el resultado. Ahora sacaremos el ángulo que forman estas dos rectas. Para esto utilizaremos esta fórmula que es el ángulo es igual a tangente menos 1 por X sobre Y. Es decir, el ángulo es igual al valor del ángulo, o es decir, el nombre θ. La tangente es el arcotangente o lo contrario que es tangente menos 1. X es el movimiento horizontal del punto en el plano y Y es el desplazamiento vertical del punto en el plano. Ya que tenemos todo esto, con estas fórmulas obtendremos las coordenadas polares en el plano cartesiano. Mostraremos unos ejemplos y en este caso va a ser coordenada rectangular a polar. Pues a mí me tocó hablar sobre cómo convertir coordenadas rectangulares a polares. Pues bueno, aquí en esta parte tenemos solo las coordenadas rectangulares que se constan sobre dos puntos, que en este caso es X y Y, que tenemos una hipotenusa, pero esta se desconoce porque solo vamos a ubicar esos puntos. Y vamos a pasar a una coordenada polar, que una polar se conoce la hipotenusa, o el desplazamiento hacia ese punto, la distancia que hay del punto al origen y el ángulo que se forma, que en este caso es θ. Y como se puede ver, el punto es de la distancia por el ángulo θ. Y bueno, la primera forma para sacar la distancia, o en este caso la hipotenusa, podemos usar esa fórmula que es R es igual a la raíz cuadrada de x2 más y2, y una vez tengamos eso y queramos buscar el ángulo, usamos la tangente de menos 1 de y sobre x. Bien, en este caso les mostraré un ejemplo y pues retomando la gráfica anterior, podemos saber que el punto es 3, 4 y vamos a sacar R, que es igual a la hipotenusa o la distancia, y vamos a sacar θ. ¿Okay?
El ángulo Y es el cateto opuesto en base a este ángulo y X es igual al cateto adyacente. Primero vamos a sacar la distancia, que es igual a la R es igual a la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Y para sacar el ángulo es igual a tangente menos 1 de X menos Y. Vamos a desarrollar primero esta parte y quedaría algo así. Entonces tendríamos que X vale 3 y Y vale 4, entonces tendríamos el cuadrado de X, que es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, daría 9 más 16, y R es igual a la raíz cuadrada de 25 y da 5. ¿Por qué puse el signo negativo? Porque en este caso podemos ver la distancia que hay de este punto a el origen y pasando más allá, pero en aritmética no, en este ejemplo no vamos a ver eso, así que solo vamos a llegar al origen, pero también se puede llegar a dar valores negativos para traspasar al otro lado. Y entonces ya tenemos 5, que esto, eso así es igual a 5. Entonces vamos a ver la tangente de esta. Entonces de igual manera aquí ocupamos Y, X, 4 sobre 3. Sacamos la tangente a la menos 1 y en la calculadora esto da igual a 53.13 grados. Hay que tener en cuenta que para sacar ángulo no tenemos que tener la calculadora en radianes o nos puede dar un error equivocado. Y pues entonces teniendo este valor y este valor tendríamos que el punto de una coordenada polar sería 5,53.13 grados. Y pues así es la manera de pasar a una coordenada rectangular a una polar.